¿Ahí se está grabando? Sí. Sí, ahí sí. Ya, cool. ¿Qué iba? Ya. Hasta ahora ustedes habían estado viendo el comportamiento de los fluidos como de un punto de vista global, de un volumen de control. Entonces ustedes tomaban un volumen de control y veían como todas las propiedades de los fluidos, cómo se comportaban en ese volumen de control. Pero ahora en análisis puntual, como lo dice el mismo nombre, vamos a ver el comportamiento de un fluido desde un punto de vista diferencial. O sea, como desde un punto como del espacio. Entonces no vamos a usar un volumen de control, solamente vamos a ir viendo como punto por punto del fluido. Entonces, bueno, tenemos el concepto de conservación de masa, que es el mismo concepto que han estado viendo durante todo el curso, que la masa se conserva en un espacio cerrado. Pero ahora lo vamos a ver desde cualquier punto del espacio, o sea, como desde un punto diferencial. Entonces, por eso, en esta unidad no vamos a definir nunca un volumen de control, porque estamos viendo solamente, bueno, un punto del fluido. Bueno, asumo que se entendió. Si tienen alguna pregunta me pueden interrumpir en todo caso. Entonces, bueno, la primera ecuación que vamos a ver es la ecuación de continuidad, que, bueno, en verdad es como el mismo concepto que han estado viendo también durante el curso. Y esta es la ecuación. Estos son, bueno, la derivada de ρ con respecto al tiempo, más el vector de velocidad por el gradiente de la densidad, más la densidad por el gradiente del vector velocidad igual a 0. Y aquí están como desarrolladas como las ecuaciones. Aquí. Así se ven extendidas, porque cuando las usen van a tener que usarlas como por componente. Bueno, aquí tenemos dos propiedades. Si el fluido es incompresible, entonces el ρ pasa a ser constante. Y bueno, la derivada de ρ con respecto al tiempo es 0, porque la derivada es constante. O sea, porque ρ es constante, y el gradiente de ρ también es 0, porque la derivada por componente también pasa a ser 0, porque ρ es constante. Y nos queda esta ecuación, se nos simplifica a k. Y nos queda solamente ρ por el gradiente del vector velocidad igual a 0. Perdón. Y también tenemos otra regla, que si el régimen es permanente, entonces también ρ no cambia con respecto al tiempo, porque si es permanente, entonces nada cambia con respecto al tiempo. Y la velocidad no cambia, entonces el gradiente de velocidad es 0, y nos queda esta ecuación. Entonces son como las dos condiciones que les pueden tocar. También nos vamos a encontrar, creo que está un poquito chico, con la ecuación de Euler, que es que en verdad explica el concepto de la cantidad de movimiento, pero ahora, que es el mismo concepto de cantidad de movimiento que han estado viendo también hasta ahora dentro del curso, pero ahora de nuevo, desde un punto de vista diferencial, porque estamos en análisis puntual. Los supuestos que rigen esta ecuación son que tiene que ser un fluido ideal, o sea que mu es 0, que tiene que ser un fluido incompresible, o sea que ρ es constante, es constante. Bueno, igual todo esto se los voy a subir después. Y que el fluido tiene que ser irrotacional. ¿Qué es que sea irrotacional? Que cuando un fluido se mueve en una corriente circular, cada partícula individual del fluido no rota alrededor del eje que pasa como por el centro de masa. Entonces, si el fluido está rotando en una corriente circular, cada partícula de fluido no rota como por sí sola. Eso significa que sea irrotacional. Que se los deberían haber pasado, pero igual no está de más aclararlo. No sé si alguien me está escribiendo en el chat. No, ya va acá. Y bueno, esta es la ecuación, que es la ecuación de cantidad de movimiento, pero también vista desde un punto de vista diferencial, y explica el movimiento de un fluido ideal e incompresible, donde F es un campo de fuerzas másico cualquiera. En general en el curso vamos a usar un campo de fuerza másico como la fuerza de gravedad. Entonces, si se fijan acá, bueno, aquí, cuando ustedes usan esta ecuación, la tienen que descomponer por ejes. Entonces, aquí si se fijan, les puse como cuál es la ecuación en cada eje, y en general, esta fuerza y esta fuerza se les van a hacer 0 porque G solamente está en el eje Z. ¿Ya? Eso es como generalmente en el curso. Igual puede pasar que tengan fuerza en otro eje, pero en general solamente tenemos la fuerza de gravedad, entonces solamente va a estar en el eje Z. Y bueno, aquí está por componente, que es básicamente lo mismo que está acá, pero descompuesto en coordenadas.
No sé si voy muy rápido, tiendo a hablar un poco rápido cuando estoy media nerviosa. ¿Se ha entendido? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Voy a asumir el silencio como un no. Así que voy a decir, hay una pregunta en el chat. ¿Se entiende todo bien? Vale. Bueno, cualquier cosa, en verdad díganme porque no tengo mucha experiencia, así que puede que a veces como que empiece a hablar así. Entonces me aviso. Y ya, la ecuación de Euler, cuando tenemos líneas de corriente curvas, que bueno, son curvas, no podemos ocupar las ecuaciones en el eje cartesiano porque tenemos curvas. Entonces ocupamos coordenadas naturales, que son estas, que se usan cuando las líneas de corriente son curvas. Aquí lo puse. Y estas son las ecuaciones. Tenemos dos como situaciones en las que nos podemos encontrar, que es que el flujo sea permanente o el flujo impermanente. Y ρ siempre va a ser constante porque es como una de las condiciones que se necesitan para que la ecuación de Euler se pueda usar. Entonces, bueno, aquí está el eje N y el eje S, que no les puse el dibujito, así que se los voy a hacer. Donde N es el vector normal a la curva y S es el vector tangencial a la curva. Entonces, si tenemos una curva así, me disculpo de antemano por mi dibujo, este va a ser el eje N, que va a ser el normal, y este va a ser el eje S, que va a ser el tangencial. Entonces, más o menos así, cuando ustedes tienen líneas de corriente curvas, tienen que ocupar estas coordenadas porque tienen que ocupar el vector normal y el vector tangencial. Entonces, bueno, aquí estaba la derivada con respecto a n, de p partido en ρ, más gz igual a menos b, la velocidad como a lo largo de la línea de corriente, partido en el radio, que es el radio de curvatura de su línea de corriente. Y bueno, para eso. Y para régimen impermanente, aquí si se dan cuenta, sale una derivada con respecto al tiempo, porque cuando es impermanente, la velocidad cambia con respecto al tiempo, porque es impermanente, como lo dice el nombre. Entonces, aquí agregamos la derivada de la velocidad, o sea, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y bueno, esas son las ecuaciones de Euler, que en general esto lo tienen que usar cuando les piden como distribución de presión, o cuando ven que hay líneas de corriente o algo así, tienen que ocupar las ecuaciones de Euler. No sé si alguien tiene alguna pregunta. A ver si va a pasar a lo siguiente. Bueno, voy a subir el silencio con un no. Entonces ahora pasamos a la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es como una versión más restrictiva de la ecuación de Euler, porque además de todos los supuestos que tiene que tener la ecuación de Euler, además tiene que estar en la misma línea de corriente. Entonces no sé si se fijaron acá, si no se fijaron se los voy a decir, que es como bueno para entender cómo se asocian. Aquí, en el régimen permanente, nosotros tenemos que la derivada de toda esta expresión es 0. Entonces eso nos dice que toda esta expresión de acá tiene que ser constante. ¿Ya? Porque cuando la derivada de algo es 0, entonces ese algo es constante. Y si se fijan acá abajo, eso es exactamente lo que dice la ecuación de Bernoulli, que la expresión que está allá adentro tiene que ser constante. No sé si les suena un poco esta ecuación, como algo así como conservación de la energía. Bueno, la ecuación de Bernoulli es básicamente conservación de la energía, pero para fluidos. Entonces, esta ecuación en general se usa cuando tienen que, no sé, tienen dos puntos y tienen que calcular la velocidad en un punto, y entonces toman dos puntos y los comparan, y bueno, y calculan la velocidad en uno como con respecto a la velocidad que estaba antes. Entonces aquí se toman dos puntos A y B, y en general uno trata de tomar dos puntos fáciles, por así decirlo, como cuando la velocidad es 0, o la presión es atmosférica, o todo eso. En esos puntos uno en general tiende a poner la ecuación de Bernoulli para que en verdad se te vaya todo y sea mucho más fácil. Así que eso sería el resumen. No sé si alguien tiene alguna pregunta de materia antes de empezar con los ejercicios. Creo que no hay nada en el chat, así que voy a asumir que no. Y vamos a pasar al ejercicio. Ya.
Este es el primer ejercicio, que dice, para modelar la distribución de velocidad de un ingreso curvo a un canal, el radio de curvatura de las líneas de corriente se puede expresar... ya. Pablo Zurita, que es el otro ayudante, llegó, por si tienen alguna pregunta, la pueden hacer por el chat. O sea, obvio pueden hablarme como por el micrófono, pero si no quieren, va a estar Pablo ahí en el chat. ¿Ya? Ya, entonces, el primer problema dice, para modelar la distribución de velocidad de un ingreso curvo a un canal, el radio de curvatura de las líneas de corriente se puede expresar como R igual a R0 por L partido en 2I. Lo voy a agrandar. Como una aproximación, asuma que la velocidad en cada línea de corriente es constante e igual a 10 metros por segundo. O sea que la velocidad como en el sistema es 10 metros por segundo. Entonces, nos piden en la A encontrar una expresión, encontrar una expresión para la distribución de presiones desde I igual a 0 hasta I igual a L medios, que es esta parte. Entonces, de I igual a 0 hasta L medio. Y si se sabe que la presión relativa en la línea central es 50 kilopascal, y que L es 75 milímetros y que R0 es 0,2 metros. Y la B dice encuentra el valor de B para el que la presión en la pared es de 35 kilopascales, o sea que la presión acá es 35 kilopascales. Ya, entonces, partimos. Entonces, primero partimos con... bueno, si se fijan acá, dice, les pide distribución de presiones desde I0 hasta IL medios, y también les dan el radio de curvatura a lo largo de las líneas de corriente, entonces ahí más o menos les están como soplando que tienen que ocupar la ecuación de Euler, y también les están soplando que tienen que ocupar coordenadas naturales, porque esto es curvo. Si se fijan acá hay una curva, entonces igual ahí más o menos les están soplando que tienen que ocupar coordenadas naturales. Ya, entonces, tenemos que nuestros supuestos son flujo permanente, esto igual se los voy a subir yo más ordenado, pero aquí como en honor al tiempo lo voy a hacer un poco más resumido. Incompresible y fluido ideal. Que en verdad son como los supuestos típicos que van a tener como en esta unidad. Entonces, tenemos los datos, que son R igual a L por R0 partido en 2I. Tenemos que B es metros por segundo. L es 0,075 metros. Y R0 es igual a 0,2 metros. ¿Ya? Entonces tenemos eso como para partir. Entonces tenemos la A. Entonces ya, bueno, como les dije, tenemos que ocupar coordenadas naturales, y como solo nos están pidiendo, voy a subir un poquito, solo nos están pidiendo la distribución de presiones desde aquí hasta acá, entonces solamente tenemos este eje, entonces tenemos que solamente ver uno de los ejes de las coordenadas naturales, y si se fijan, N es el eje en el que se está mirando, porque esta es la normal como a la curva en ese lugar, entonces vamos a ver solamente el eje N, ¿ya? No sé si se entendió eso, como porque vamos a ver solamente el eje N y no el eje S. No, yo no entendí, la verdad. ¿Lo ¿No? podréis repetir? Ya. Que nos pide la distribución de presiones desde I igual a 0 hasta I igual a L medios. Y si se fijan, aquí esta es como la curva, ¿cachai? Como esta parte. Entonces, si se fijan, este sería el eje S y este sería el eje N. Y solamente nos están pidiendo la distribución de presiones como en este sentido. Entonces solamente vemos el eje N. ¿Cachai? Porque el eje S es en este sentido, y en este sentido no hay distribución de presiones, porque están todos como al mismo nivel. Entonces no hay cambio de presión. Pero entonces nos están pidiendo el cambio de presión en este sentido, entonces solamente vemos como la ecuación del eje N. ¿Ahí quedó mejor? Sí, ahí se cachó, gracias. Y ahora. Entonces, nos piden solo el eje, entonces vemos solo eje N. Bueno,
igual cuando suba el desarrollo les va a estar como escrito, mejor explicado, porque vamos a ver solamente el eje. Pero por ahora, si ya lo entendieron, lo voy a dejar así. Entonces, ahora hacemos un pequeño cambio, muy chiquitito, que es solamente como por notación, más o menos, porque si se fijan aquí, R está en función de Y. Y, voy a poner más bajito, si se fijan acá, bueno, acá va la chucha. Acá va la... Uy, espera. Ahí está. Acá va la curva. Aquí tengo esto. El eje Y está así. Y la normal, esto es Y. Y la normal también está así. Entonces, si lo vemos como geométricamente, Y sería equivalente a la normal. Entonces, al final, entonces si tenemos dA de Y, sería el mismo equivalente a dA de N. Entonces, en verdad, por notación, como para que los ejes coincidan y tener todo con respecto a I, vamos a hacer este cambio, que va a ser que I es igual a N, y todas las derivadas con respecto a N van a ser iguales a las derivadas con respecto a I. Es más una cosa como para que los ejes coincidan, porque aquí tenemos en función de I, y son básicamente el mismo eje y están en la misma dirección. Entonces vamos a ocupar como la notación de I. Pero en verdad, como no quiero que se confundan con eso porque es básicamente lo mismo, solo que aquí como estamos con respecto a I, lo vamos a poner como I. Entonces nos queda que la ecuación nosotros teníamos antes esta ecuación, que era dA de N, dP partido en ρ, más GZ igual a menos Bn al cuadrado partido en R. Ahora le ponemos R grande porque ese es el radio de curvatura. Y esto nos va a quedar en algo que es prácticamente lo mismo, que es DI, dP partido en ρ, más GZ, igual a menos BI, 2, R. ¿Ya? Entonces nos queda así. Sabemos que no hay eje Z, porque si se fijan acá arriba, solamente tenemos X e Y, entonces el eje Z como que no está jugando ningún papel acá, entonces lo vamos a borrar. Y esto nos queda como dP a dI, pasamos el ρ es constante, entonces lo podemos pasar multiplicando para el otro lado. Entonces tenemos menos ρ por b cuadrado partido en R. ¿Ya? Entonces llegamos, esta es como al final la ecuación final que nos va a decir cómo se comporta la línea de corriente en este problema. Ey, me perdí porque se fue el GZ. Porque si aquí se fijan, de hecho lo hice el mismo dibujo, tenemos solamente eje Y y eje X. Esto es una X y esto es una Y. Entonces no tenemos un eje Z, ¿ya? Entonces el eje Z aquí no juega ningún papel. Así que lo podemos borrar porque todo lo que pasa en el eje Z va a ser 0. ¿Ahí sí se entendió? Bueno, voy a asumir que sí. Ya, entonces llegamos a esta ecuación que es la que nos va a decir cómo se comporta las líneas de corriente, o sea, bueno, en verdad cómo se comporta el fluido en este problema. Y nos piden la distribución de presión entre I igual a 0 y igual a L medios. Entonces aquí, en verdad, lo único que tenemos que hacer es integrar entre 0 y L medios. Entonces tenemos... Entonces, si pasamos este de I para el otro lado, para poder integrar a un lado y al otro, nos queda dP igual a menos ρ, b cuadrado partido por R, de I. Y este R, a nosotros nos habían dicho antes que R era R0 por L partido en 2I. Entonces lo podemos reemplazar. Así que tenemos dP igual a menos ρ por 2IB cuadrado partido por R0 por L.
de I. ¿Ya? ¿Entendieron cómo llegué a esto? Bueno, voy a asumir que sí, por el silencio. Entonces, ahora lo único que nos falta es... ¿Me puedo pedir un favor, chico? ¿Sí? ¿Puedes subir un poquito? Un poquito. Ah, subir, oye. Sí, porfa. Si voy muy rápido, díganme que cuando No, yo tranqui. entiendo... Ah, ya, es que cuando yo entiendo las cosas, en general como que siento que todo el mundo entiende lo mismo que yo y no siempre es así. Así que me tiendo a ir muy rápido. Ya, entonces sí. Ahí. Entonces ahora solamente nos queda integrar entre 0 y L medios. ¿Ya? Entonces, tenemos la integral entre P0 y P L medios de dp, me queda igual a la integral entre 0 y L medios de menos ρ por 2IB cuadrado partido en R0 por L de I. Bueno, y toda esa y esa son constantes, entonces al final se pueden sacar para afuera. Entonces nos va a quedar P en L medios menos P0 igual a menos ρ L medios al cuadrado por P cuadrado partido en R0 por L. ¿Ya? Entonces aquí nos queda una expresión para la distribución de presiones como en general, en L medio. ¿Ya? Entonces ahora lo que hacemos es reemplazar. Nos dicen que P0 era 50 kilopascales. Y nos dicen que R0 es 0,2 metros. Dicen que B es 10 metros por segundo. Y que L es 0,075 metros. Entonces en verdad ahora solamente queda reemplazar en la ecuación. Nos quedaría que P L medios sería igual a 50, bueno, lo pasamos a pascales porque tiene que estar todo en pascales, así que sería 50.000 menos ρ por L medios, que es 0,0375 al cuadrado, por B al cuadrado, que es 10 al cuadrado, partido por 0,2, que es R0, por L, que es 0,075. Y entonces nos dicen que P en L medios sería 40.600 pascales, y eso sería 40,6 kilopascales. Y ahí obtenemos la presión en L medios. ¿Ya? ¿Se entendió? Para pasar a la B. Voy a asumir que sí, por el silencio. Ya, entonces en la B... Espera un poquito. ¿Por qué no está dividido por 4? ¿Por qué por Mira, 4? más arriba. Ahí, lo del L cuadrado, o sea, L partido en 2 al cuadrado. ¿Por qué no te quedan 4? Porque L es 0,075, lo dividí por 2 y después lo elevé al cuadrado. Es que según Sí, yo. pero O sea, o sea, igual tendría que quedar 4. ¿Por qué? No. Porque te queda, si L partido en 2 al cuadrado es L cuadrado partido en 4. ¿No? Es que, pero puedo dividir L en 2 y después elevarlo al cuadrado, ¿no? ¿Se puede hacer eso? Supongo que es que sí. según yo la integral te faltó. Era y2 dividiendo. Porque la integral arriba, si subí un poquito. Creo, no estoy seguro. Eliminó un 2 que había antes. ¿Cachai bien. ahí? ¿En serio? No, es que se fue el 2 del 2i, ¿o no? Sí, pues es que tengo pues, 2i por i cuadrado medio, se me van los 2 y me queda solo i cuadrado, que es L medios al cuadrado. Como el 2 se va como constante,
me queda I cuadrado medios, y se me va el 2 y me queda I cuadrado. Y me queda L medios, porque lo reemplacé al cuadrado. Después lo divido y lo elevo al cuadrado y yo diría que es así. Suri, no sé si lo hice mal, según yo lo hice bien. No, está bien, está bien. Sí, está bien. Ya, pues. Dentro del integral se despejan esas constantes y al final te queda igual L medio y es lo que estoy diciendo. O sea, dividís por el 2 primero y después lo elevas al cuadrado y te queda el 0,075 medios cuadrado, que es lo que escribiste abajo. Sí, en volada me salté, bueno, igual cuando les subo el desarrollo, les puedo hacer la integral paso a paso. Ahí aquí creo que me salté un par de pasos, en volada como que queda un poco confuso. Pero les Está juro bien, que o sea, I cuadrado derivado es 2i, que es la sí. relación que escribiste ahí. Entonces, bueno, sí. B. B. Nos piden la velocidad para que P de L medios, o sea, P en la pared, sea 35 kilopascales. ¿Ya? O sea, 3.500, no, 35.000 pascales. ¿Ya? Entonces, nosotros aquí arriba teníamos una expresión como para como todo el fluido en el problema. Y aquí, si se fijan, tenemos B. Entonces, y como aquí sacamos ya la presión en L medio, no, aquí nos dan la presión en L medio, y sabemos la presión como en 0, podemos despejar B, porque ya tenemos todo el resto de lo sabemos. Entonces, tenemos que B cuadrado es igual a P en L medios menos P en 0 por R0 por L, partido en menos ρ por L medios al cuadrado. Entonces nos queda que B cuadrado es 35.000 menos 50.000 por 0,2 por 0,075 partido en menos 1000 por 0,075 al cuadrado. Entonces, nos queda que B cuadrado es 158,66. Esto es como aproximado igual. Y B nos quedaría la raíz cuadrada de esto, que nos quedaría 12,6 metros por segundo. Y ahí terminaríamos con el problema 1. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que no le quedó claro. Igual esto se lo voy a subir mucho más detallado, como con notitas al lado y todo cuando le suba la pauta, porque aquí lo estoy haciendo como en vivo, entonces me demoraría 100 años en ponerle como todas las notitas. Pero en la pauta que le suba va a estar todo mucho más detallado, como en verdad explicando paso a paso qué pasó en cada paso. Por si no lo entendieron ahora, igual se los voy a explicar en la pauta. Así que eso. Pasamos al siguiente. Voy a asumir que sí por el silencio. Ya. Entonces, ese es el siguiente. El dice problema propuesto. ¿Qué cosa? ¿Podéis mostrar la B un poquito? Sí. Chuta. Gracias. Ya. Bueno, voy a seguir. No sé si ya está bien. Entonces, sigamos con el siguiente ejercicio. Está ahí arriba.
Ya, este dice problema propuesto porque a último momento cambié el propuesto por el no propuesto, porque este era más cool. El otro era medio fácil, así que se los dejé propuesto. Igual les voy a subir la pauta, pero vamos a hacer este mejor porque este es como un poco más complicado. Entonces, ya, el problema dice, el flujo de agua a través del sifón es 5 litros partido por segundo. Su temperatura es de 20 grados Celsius y el diámetro de la tubería es 25 milímetros. Encuentra la altura máxima H permitida para que la presión en el punto A esté por encima de la presión de vapor de agua. O sea que aquí sea mayor a la presión de vapor de agua. Y tenemos que ver esta altura H. Entonces, los supuestos. Que siempre me gusta anotarlos, pero en verdad son siempre los mismos. Flujo permanente. Flujo incompresible. Fluidez. Y aquí si se fijan, no están pidiendo la presión en un punto. ¿Ya? Entonces como que nos están dando un hint de que tenemos que comparar puntos, porque nos están pidiendo la presión en un punto en específico. Y aquí, en verdad, casi siempre que hay estanques, es como Bernoulli, porque siempre tomas un punto como en la superficie del estanque y después lo comparas con otro punto que esté como en el sistema. ¿Ya? Entonces aquí ocupamos Bernoulli. ¿Ya? Entonces, primero planteamos la ecuación, que es Z, ya. Aquí en verdad se confunden un poquito, así que voy a borrar esto. Voy a poner que este es B, y voy a tomar un punto aquí justo en la superficie que va a ser A. Entonces yo voy a comparar este punto para poder obtener los datos del punto B. ¿Ya? Ahí se entendió eso, porque ahí decía punto A, pero es como más cómodo poner el A primero y el B después en vez de al revés, si no va a quedar como una confusión. Entonces tenemos que la ecuación es Z en A, más la presión en A partido en gamma, más B al cuadrado partido en 2G, es igual a Z en B, más la presión en B partido en gamma, más la velocidad en B cuadrado partido en 2G. Ya la típica conservación de la energía. Aquí si se fijan, tenemos dos incógnitas, porque tenemos que si tomamos aquí me quedo como un poco corrido, pero debería ser ahí, como 0, entonces aquí Z igual a 0, aquí nos va a quedar Z igual a H, ¿ya? Entonces esto es importante que se elijan como un buen sistema de coordenadas, porque si ponen el 0 acá, si ponen aquí el Z0, van a tener todo esto que en verdad no saben cuánto mide, así que solo tomen el eje de coordenadas siempre cuando sepan cuál es la altura en todos los lugares. Entonces, tenemos que Z en A es igual a 0, la presión en A es la presión atmosférica, y la velocidad en A es 0, porque está como justo en la superficie, entonces no hay velocidad. Y tenemos que Z en B es H, que es lo que queremos encontrar, la presión en B, sí, la presión en B es lo que queremos encontrar, la Z en B es H, y tenemos que la velocidad en B tampoco la sabemos. Entonces aquí tenemos como dos cosas que no sabemos, y si tenemos dos cosas que no sabemos no podemos ocupar la ecuación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar este B. Y bueno, la manera más lógica de encontrar B cuando no tiene como fluidos fluyendo es el caudal. Que la fórmula del caudal es Q igual a la velocidad por el área. Entonces esto sería la velocidad en B por el área en B. Y tenemos, y además, como el hint de que tenemos que ocupar la fórmula del caudal es que nos dan el caudal. Nos dicen que el caudal es 0,0
10,005 metros cúbicos partido por segundo. Ya entonces si nos dan el caudal y nos falta la velocidad, es como obvio que tenemos que ocupar la fórmula del caudal, pues ahí tendríamos solamente una incógnita. Entonces nos queda que, ¿se entendió eso, cierto? Voy a asumir que sí. Igual es la fórmula típica del caudal. Entonces nos queda que BB es el caudal en B, partido por el área en B. Entonces tenemos que este es el caudal, es 0,005, partido en pi, el área de una sección de tubería, que es pi cuartos por 0,025 al cuadrado. ¿Ya? Esta es como la fórmula del área de una sección de tubería. Y 0,025 es el diámetro, porque eran 25 milímetros. Entonces nos va a quedar que la velocidad es 10,18 metros partido por segundo. ¿Ya? Entonces aquí, ahora ya sabemos la velocidad en B, entonces ahora solamente tenemos una incógnita, entonces ahora podemos ocupar la ecuación de Bernoulli, porque ahora solamente necesitamos saber este término, porque ya tenemos este. Ya, entonces ahora, bueno, volvemos a plantear la ecuación, pero ahora reemplazada. Tenemos que P A partido en gamma es igual a H más PB partido en gamma más la velocidad en B partido en 2G. Entonces despejamos H, nos queda que es PA menos PB partido en gamma menos la velocidad en B partido en 2G. Ya, entonces reemplazamos ahora. Ya, tenemos que la presión en A es la presión atmosférica, entonces tenemos 101.000 pascales. Menos, nos dicen que la presión en B, aquí nos dice, ya que la presión en el punto A, bueno, sea en B, esté por encima de la presión, o sea o la presión de vapor de agua o más. Entonces vemos la altura H a la que la presión es la presión de vapor de agua, porque de ahí para arriba, en verdad, es solamente aumentar la presión. Pero nosotros nos interesa como el caso borde, el caso en el que H es el caso en el que el H nos da la presión la presión de vapor de agua. Ay, me salió muy enredado, pero se entendió. A nosotros al final nos interesa el caso como el caso borde, justo el H máximo donde la presión es la presión de vapor de agua. Y la presión de vapor de agua a 20 grados Celsius, ahí nos dicen que el agua está a 20 grados Celsius, entonces tenemos que la presión a 20 grados Celsius, esto está en internet, es como que hay tablas de presión, y esta es la presión a 20 grados Celsius, yo no la calculé ni nada, es como que existe. Es 2,33 kilopascales, que es 2.330 pascales. ¿Ya? Entonces aquí reemplazamos 2.330. Tengo una pregunta. ¿Sí? La velocidad no debería estar ahí elevado a 2. Ah, chuta, sí, perdón. Dale acá. Gracias, gracias. Que me empiezo como a apurar y se me olvidan las cosas. Esto partido en gamma, que es ρ por g, entonces 1000 por 9,8, menos la velocidad que nos había dado 10,18 al cuadrado, 2 por 9,8. Ya, y entonces el H nos da, hoy creo que en mis apuntes tampoco la elevé al cuadrado. Bueno, tendría que hacer el cálculo, deme un segundo. O si alguien puede hacer el cálculo, también sería cool. Menos 2.330. Mm. 10.18. No, creo que estaba bien mi cálculo, de hecho. Ya, entonces la altura nos da eso, sí, eso. 10,06.
De hecho, estaba bien mi cálculo. Metros. Entonces esta es la altura máxima que se puede tener para que la presión en el punto B sea igual o mayor a 2330 pascales. Y eso, ay, me salió como corta. No sé si alguien tiene alguna otra duda, alguna pregunta, o puedo también hacer el ejercicio propuesto. ¿Quieren que haga el ejercicio propuesto? Sí. Ya, dale. Ya, voy a hacer el ejercicio propuesto. ¿Puedes Entonces, mostrar un segundo lo último, lo de abajo, no? ¿esto? Ya, entonces, como voy a hacer el ejercicio propuesto, les voy a poner otro ejercicio propuesto y les voy a subir la pauta también para que tengan como más ejercicios donde estudiar. Y la idea es que también tengan uno para estudiar. Disculpa, Nacha, Sí. ¿por qué la presión en A no la poní como 0 si era atmosférica? Ya, porque la presión es relativa. Nosotros siempre trabajamos con presiones relativas. Entonces, cuando en los problemas en que en general la presión es 0 o se te va la presión, es porque tú comparáis dos puntos en lo que la presión es la misma, que la presión es atmosférica. Entonces, por eso se te van y uno dice que es 0, pero en verdad uno está trabajando con presiones relativas. Y cuando aquí comparamos este punto con un punto donde la presión no es 0, entonces no podemos llegar y como tacharla. ¿Cachai? Es porque uno siempre trabaja con presiones relativas, como la presión en un punto siempre tú la ves respecto a otro punto. Entonces aquí la presión no puedes llegar y sacarla porque la presión de aquí afecta al punto B. Como la presión aquí no puedes llegar no puedes llegar y sacarla porque en verdad está afectando a lo que pasa en el punto B. Así que no podéis decir que es 0. Mira que si fuera como comparar aquí y aquí como justo en la salida, justo aquí, ahí sí podríais sacarla porque la presión aquí sería igual acá, entonces podríais como eliminarlas porque las presiones relativas aquí se anulan. ¿Cachai? Pero si tú ves aquí el punto, aquí lo del sifón, aquí esta presión sí está afectando como al flujo a través de la tubería. Entonces no podéis llegar y borrarla. Eso tienen que tener cuidado en los problemas como de este tipo, porque uno como está acostumbrado a decir ya presión, superficie, chao, 0. Pero no, pues tenéis que fijarte bien qué puntos estáis comparando como en el problema y ver si es que las presiones efectivamente se cancelan o la presión del punto A afecta al punto B. Ahí no la podréis cancelar. ¿Entendió? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Puedes repetir la última conclusión? De lo último que me perdí un poquito. ¿Lo de las presiones? No. Cuando sacaste el H y la presión al final del Mi ejercicio. última conclusión. Dije, ¿todo era conclusión? Se me olvidó lo que dije. No la conclusión, pero después que sacaste el ya. H, ¿qué hiciste? Ya. Bueno, entendiste hasta que llegué hasta acá, ¿cierto? Hasta el H, sí. Sí, ya. Bueno, es que en verdad es la misma fórmula a la que habíamos llegado, que te decía como la distribución de como las presiones en... O sea, bueno, en verdad es como la ecuación de Bernoulli. Entonces despejáis H y te queda esto, y calculáis H, y este H es el H máximo que yo puedo tener para que la presión sea mayor o igual a 2330 pascales. Como este es el H máximo. Si tengo un H mayor a este, entonces la presión aquí va a ser menor a 2330 pascales. Entonces ya no me va a servir. Ah, ya. ¿Ya? Ya, ok. Gracias. Creo que la... ¿Qué? Sorry. Dale, No, dale. creo que la altura, no sé, es que estaba hablando por el chat que a algunos les dio como 4,78. O sea, 4,78. No sé si lo podría hacer de nuevo para ver. ¿Como el cálculo? Sí, Ya, dame un segundo. en verdad no he equivocado. 100.000 menos 230 mil dividido en 9,8.
10,18 por 10,18 dividido eso. ¿Por qué me da un número tan extraño? Es que no tengo calculadora, entonces lo estoy haciendo como en el cerebro. Es que, o sea, no sé si lo que he explicado ahora tiene que ver, pero es como si solo hubiese calculado la parte de las presiones y no de la velocidad al cuadrado partido en 2G. ¿Como esta? O Claro, sea, como toda esta parte. sí, esa parte como que faltaría restársela al 10,06. ¿En serio? O sea, por lo menos a mí me da que la parte de las presiones partido en gamma me da 10,06. Pero sin la parte de la velocidad al cuadrado. Y Nacho me Entonces, está dando como lo mismo que- con la calculadora. Oh, pucha, perdón. No, tranqui, pero Sí, a mí- es efectivamente, me faltó restarle la parte al lado, perdón, qué vergüenza. ya sí. No, tranqui, Eh, sí. Cualquiera puede pasar. Perdón, qué vergüenza. Es que cuando me pongo nerviosa, en verdad, como que hago cálculos muy malos, soy muy atarantada. No, sea lo mismo. ¿Y cuánto Lo que daba el han total? estado comentando en el chat y a mí también me dio es que es como 4,78. Ya, bacán. Ay, De perdón. hecho, exactamente 4,781. Ya, ay, qué vergüenza, perdón, cabros. Disculpa. Bueno, igual la fórmula está bien planteada, era solamente como el cálculo final, como hasta aquí, hasta esta parte está bien. Igual, y de Ya, nuevo, o sea, sí, esa era la única- les voy a subir la pauta como en verdad explicado paso a paso con notitas al lado y como cositas para que les quede todo súper. ¿Ya? Disculpa, tengo una duda. Cuéntame. ¿Me escucháis? Sí. Ya, acá. No sé dónde sale el H. ¿Por qué el H está en la fórmula ahí arriba? Ya, porque a ti te están, si te fijáis en el dibujo, tú estás comparando el punto A con el punto B. ¿Ya? Claro. Y el punto B está a una altura h. Y si tú tomáis tu sistema de coordenadas con z igual a 0 acá en el punto B te va a quedar con z igual a h. ¿Ya? Es como que tomáis el sistema de coordenadas justo para que no te queden cosas que, como por ejemplo si tomáis el punto acá 0, todo esto te va a quedar como que no sabes qué es. Entonces tú tomáis tu sistema de coordenadas como estratégicamente para tener un 0 en el punto A y un h en el punto B. Es como, O sea ¿verdad? Dale. que ZB es H. ¿Esto? Sí, ZB es H y ZA es 0. Ah, perfecto. Gracias. ¿Cachai? De hecho, creo que lo había puesto ahí. ZB es H. Ah, verdad. Sí, toda la razón. Gracias. En verdad es como estratégico. Tú podís tomar tu sistema de coordenadas donde queráis, pero lo vais a tomar donde en verdad más te convenga. Así que donde más te conviene es que A sea 0 y B sea H. Eso es como lo más lógico. ¿Se entendió? Sí. Ya, ok. Entonces, voy a pasar al ejercicio propuesto. Igual es más cortito. Así que yo creo que nos vamos a ver un poquito. ¿Ya? Ya. Agua fluye por debajo de una compuerta sobre un fondo completamente horizontal. O sea que esto es completamente horizontal. Justo en la entrada a un canal de regadío. Ya este es como el canal de regadío. Aguas arriba de la compuerta, la profundidad del agua es 0,45 centímetros, o sea, esto es 0,45 centímetros, esto es aguas arriba y esto es aguas abajo, por si acaso. En la vena contraída de aguas abajo de la compuerta, o sea, aquí, la línea de corriente son rectas, o sea, así. ¿Sí ven? Y la profundidad es 5,08 centímetros, ¿ya? Determina la velocidad del flujo aguas abajo, o sea, en la compuerta, y el caudal por unidad de ancho en esto es 3. Metros cúbicos partido por segundo. ¿Ya? Entonces, aquí también, de nuevo, nos piden la velocidad en este punto, y nosotros en verdad aquí tenemos todos los datos. Tenemos que aquí la velocidad es 0, y que la altura es 0,45 metros. Entonces nos están diciendo que, o sea, bueno, es como
como claro que tenemos que ocupar Bernoulli. ¿Ya? ¿Se entiende por qué tenemos que ocupar Bernoulli, cierto? Voy a tomar eso como un sí. Ya, entonces, bueno, los supuestos, que siempre me gusta ponerlos, porque son siempre los mismos. Flujo permanente. Flujo incompresible. Y fluidez. Ya, entonces, nos piden A, la velocidad en P. Ya, entonces, aquí, como de nuevo, por simpleza, vamos a elegir este punto como el punto A, y este punto justo aquí a la salida como el punto B. ¿Ya? Porque en verdad se hace todo mucho más fácil. Y vamos a elegir justo aquí como en el piso, z igual a 0. Aquí va a ser z igual a 0,45. Y aquí va a ser z igual a 0,058 metros. ¿Ya? Creo que me falta un 0. Bueno. Ya, entonces, planteamos la ecuación de Bernoulli. Z en A, más bien A partido por gamma, más B al cuadrado partido en 2G. 2G es igual a Z en B, más P partido en gamma, más velocidad en B al cuadrado partido en 2G. ¿Ya? Ahora, aquí si se fijan, tenemos que el punto A, está a presión atmosférica, y el punto B también está a presión atmosférica. Entonces aquí sí podemos hacer eso de que las presiones se te cancelan porque como son relativamente iguales, entonces ahí sí las podéis sacar de la ecuación. ¿Cachai? La diferencia como del otro problema, que la presión en el punto A sí afectaba como a B, entonces no podía llegar y eliminarla. Aquí en verdad las dos presiones son iguales, entonces la ecuación se te van a ir. Así que las podemos como sacar al tiro de la ecuación. No sé si se entendió eso. De por qué ahora sí se puede y antes no se podía. Sí, perfecto. Ya. Entonces tenemos que Z en A es 0,45. La presión en A. ¿Podéis repetir de nuevo lo que dijiste, porfa? ¿Lo de las presiones? No sé, lo último. Sí, lo de las presiones. Lo de las presiones, ya. Si se fijan acá, la presión en A y la presión en B son la misma. Son las dos la presión atmosférica porque están los dos como en contacto con la atmósfera. Entonces aquí sí podemos hacer eso de que las presiones se cancelan, ¿cachai? Porque relativamente son iguales, como que una no afecta a la otra, entonces las podéis cancelar. La diferencia que en el otro... ¿Ah? No, sí. Ya. A diferencia del otro problema, que la presión en el punto A sí afectaba lo que estaba pasando en B, entonces no podía llegar y cancelarla, porque relativamente afectaba. Pero aquí como son iguales, las podéis sacar de la ecuación porque en verdad se van a cancelar. ¿Ya? Ya, gracias. Ya. Igual se los voy a volver a como explicar en la pauta, pero bacán que lo entiendan ahora. Ya, entonces aquí estos se van a ir, porque son iguales. La velocidad en A, como estamos aquí en la superficie, aquí la velocidad es 0. De hecho, aquí lo dice. La velocidad es 0. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que esto es más 0. Y Z en B es 0,0508 más la velocidad en B, que es la que nos están pidiendo, partido en 2G, 2 por 9,8. ¿Ya? Entonces aquí despejamos, bueno, tengo el cálculo listo, así que no me voy a arriesgar a que esté malo de nuevo. Así que solo lo voy a anotar, pero en verdad en la pauta les voy a explicar mucho más paso a paso. Bueno, en verdad solamente despejar B, no una gran ciencia. Pero igual se los voy a poner paso a paso. 2,79 metros partido por segundo. Y entonces esa es la velocidad en este punto. Ay.
esa es la velocidad en este punto, justo a la salida, justo cuando entra en contacto con la atmósfera, es la velocidad es eso. ¿Quedó claro eso? Igual esto es un ejercicio como medio sencillo dentro de los que les pueden poner. Por eso lo había dejado propuesto. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué no ocupamos, no sé si lo dijiste, sorry, ¿por qué no ocupamos Z0? Porque, es que sí lo puse. Porque tú ponís Z0 justo en el piso. ¿Cachai? Pero aquí, tu altura del... Ahí está como medio desordenado. Ya, pero imagínate que esta es como la altura que vaya a tener acá. Esto tiene una altura. Esto es 0,05508 metros. ¿Cachai? Entonces tú ponís, si tú pusieras tu Z justo acá, como no sería, en verdad no sería correcto, porque tu fluido tiene una altura, ¿cachai? Entonces tenéis que considerar esa altura. No, me refiero, ¿por qué no ocupamos Z igual 0 en la izquierda? Como y Z2, por así decirlo, 0,0508. Porque aquí tú estás tomando un punto arriba, entonces tenéis que considerar, porque si tomáis un punto acá, como que aquí tú no sabéis cuál es la presión aquí, ¿cachai? Entonces si tomáis Z0 y Z, aquí en Z2 0,05508, te va a ser mucho más complicado, voy a tener que entrar a sacar la presión en este punto y como cosas que en verdad son innecesarias, si es que aquí sabéis que la presión es la misma que acá, y la velocidad es cero, en verdad aquí te están dando como todos los datos en la superficie, entonces te conviene mucho más tomar un punto en la superficie y compararlo con este, porque además de que las presiones se te van a ir, es como mucho más lógico. ¿Sí? Ya, bacán, gracias. ¿Quedó claro eso a todos? ¿Como por qué tomé ese punto? Y la parte B nos piden el caudal. Caudal por unidad de ancho. ¿Ya? Entonces, tenemos la fórmula del caudal, que es la típica, que es QB por A. Y sabemos B en B, porque lo acabamos de calcular. Entonces eso nos queda 2,79 por el área por unidad de ancho. Nosotros, bueno, no sabemos porque no se los dije, pero se los voy a decir ahora. Igual en la pauta se los anoté antes. Esta salida de aquí, es rectangular. ¿Ya? Entonces, si vemos el caudal por unidad de ancho, vemos el ancho unitario. Entonces, nuestro ancho sería 1. Ya, entonces nos quedaría 7 por D2, que es la altura, por 1, ¿ya? Sería 2,79, 0,0508 por 1, tendría 0,142 metros cúbicos por segundo. Y eso, entonces ese sería el caudal en B, justo cuando sale. Y eso, no tengo preparados más ejercicios. No sé si les quedó alguna duda, igual todo esto se los voy a subir, como les dije, lleno de notitas y cosas, y además les voy a subir otro ejercicio como aparte, porque como hicimos el propuesto acá, que en teoría era para que ustedes lo estudiaran, les voy a subir otro ejercicio con la pauta para que también vean otro ejercicio. Quizá un poco más difícil porque ya salió más fácil de lo que pensé. Puedes volver al final para alcanzar a notar, porfis. Sí. Gracias. Disculpa, Sí, dime. porque había ocupado 1 como ancho. Ya, porque nos piden el caudal por unidad de ancho. ¿Cachai? Nos están pidiendo como el caudal unitario, por así decirlo. Entonces tú tomáis tu ancho como 1, porque es por unidad de ancho. Entonces tú tomáis un ancho unitario y con eso calculáis el área, que es altura por ancho. Ok, gracias. Vale. Nacho, están viendo por el chat que el propuesto tenga pérdidas por fricción. Pérdidas por fricción, ya. Ya, bacán. Una pregunta. Entonces la tubería como de salida es como un rectángulo. Sí, es rectangular. Se me olvidó ponérselos arriba, es que lo puse como en la pauta y no sé por qué asumí que lo iban a saber, pero no han visto la pauta, así que se los debería haber dicho.
Pero sí, Ya, ya. el ancho, o sea, la tubería es rectangular. Igual está mi mail, lo había dejado al principio, por si tienen algún ejercicio que quieran mandarme y yo se los respondo. También, como está la posibilidad. Así que eso, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Diga. Vaya a dejar subido igual el resumen del Sí, principio, ¿no? sí, voy a subir la pauta y junto con el resumen, está todo como en el mismo PDF. Ya, bacán. Gracias. De nada. Así que eso. Que les vaya muy bien y bueno, va a estar todo subido y el video va a estar y va a estar todo. Así que eso. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao.